En un supermercado cualquiera, un padre soltero se queda sin dinero para comprar pañales. Su hija llora, la gente lo juzga, hasta que una mujer desconocida dice, «Yo lo pagaré todo». Ese simple gesto cambiará 2 vidas para siempre, porque a veces el destino se esconde en los actos más pequeños y el amor llega cuando menos lo esperas. Un padre soltero está comprando pañales con su último dinero. Una mujer misteriosa detrás de él dice, «Yo lo pagaré todo. Le faltan 7,000 pesos». La voz de la cajera cortó el murmullo del supermercado como un chorro de agua helada. Javier Rojas se quedó paralizado. Su mano flotaba sobre el mostrador, aferrando las últimas monedas que le quedaban. Unas pocas monedas de 100, una de 50 y varias de 10 pesos, gastadas y sin brillo. Era todo lo que quedaba de su sueldo después de pagar el arriendo. Detrás de él, su pequeña hija, Sofía, empezó a llorar. Era un llanto cansado y hambriento, que resonaba en el silencio incómodo que se había formado a su alrededor. Estaba sentada en el desgastado asiento de plástico del carro de la compra, con sus pequeñas piernas colgando en el aire y las mejillas enrojecidas por el calor y los restos pegajosos de una galleta a medio comer. Javier forzó una sonrisa de disculpa. «¿Puede quitar las toallitas húmedas?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Usted no lleva toallitas», respondió la cajera, sin apartar la vista de la pantalla. «Ah, claro». Javier bajó la mirada. «Por supuesto que no». Sobre la cinta transportadora solo había un artículo, un paquete de pañales de una marca desconocida, talla 4. Era lo único que había venido a buscar, lo único que creía poder permitirse. Rebuscó en su otro bolsillo, sacó 2 monedas más y las contó de nuevo. Y otra vez. Seguía sin ser suficiente. Alguien detrás de él murmuró lo bastante alto para que se oyera. «Si no puedes mantenerlos, no deberías tener hijos». Javier no se dio la vuelta. Se agachó junto al carro, fingiendo ajustar la manta de Sofía, mientras sus manos buscaban desesperadamente en los bolsillos de su chaqueta cualquier cosa. Sus dedos solo encontraron viejos recibos y la pelusa del forro. Finalmente, la punta de sus dedos rozó una moneda de 100 pesos. La sacó con una esperanza cautelosa, pero al hacerlo, una moneda de 10 pesos se le escapó de las manos y cayó al suelo con un tintineo. Rodó lentamente bajo el carro. Javier se arrodilló. El suelo estaba frío y sus rodillas doloridas. Mientras se estiraba para alcanzar la moneda, Sofía gimoteó sobre él, extendiendo sus deditos regordetes hacia su cabeza. Él le sonrió. «Ya casi, pequeña, ya casi». Alguien en la fila suspiró ruidosamente. Otro cambió el peso de un pie a otro con impaciencia. La tensión a sus espaldas era palpable. Javier se levantó, sosteniendo la moneda rescatada como si fuera de oro, y la colocó en el mostrador. La cajera enarcó una ceja. «Todavía le faltan 7,000 pesos». La boca de Javier se abrió y se cerró. No quería decir las palabras, pero tenía que hacerlo. Estaba a punto de pedirle que devolviera los pañales cuando una voz tranquila y clara sonó detrás de él. «Yo lo pagaré todo». Javier se giró. La mujer que estaba detrás de él tenía una dignidad serena. Tendría unos 30 años, alta, con suaves rizos castaños que caían sobre un hombro. Llevaba un elegante abrigo beige y sostenía una pequeña cesta con comida para bebés, un elefante de peluche y un bote de champú orgánico. Dio un paso adelante y colocó su cesta en la cinta. «Yo pago lo suyo», le dijo amablemente a la cajera, y luego miró a Javier. «Por favor». Javier parpadeó, con la boca abierta de nuevo, pero sin palabras. Miró a Sofía, cuyas lágrimas se habían convertido en hipidos silenciosos. La niña miraba a la mujer con los ojos muy abiertos. La mujer le sonrió y luego se volvió hacia la cajera. «Y añada un paquete de toallitas húmedas», dijo, «y un par de purés de frutas». El pecho de Javier se encogió, esta vez no por el estrés, sino por una extraña mezcla de gratitud y vergüenza que no sabía cómo manejar. Intentó hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta. «Yo», empezó. Ella levantó una mano suavemente, no para silenciarlo, sino para evitar que dijera palabras de las que podría arrepentirse. «No me debe nada», dijo ella. «Ella merece irse a casa limpia y con el estómago lleno. Eso es todo». Javier la miró a los ojos. Había algo en ellos, algo cansado pero amable. No era lástima ni superioridad, solo una silenciosa comprensión. Una mirada que parecía decir, «Yo también he estado ahí».
Él tragó saliva y asintió. Un gesto mínimo de respeto. Lentamente, se volvió hacia ella. Sus ojos reflejaban un cansancio que no venía de la falta de sueño, sino de años de silenciosa y agotadora supervivencia. La miró directamente. «No soy un mendigo», dijo. No era una protesta ni ira, sino una herida expuesta. Victoria Castillo no se inmutó. Lo miró sin lástima, sin arrogancia, sino con una calma que transmitía una profunda comprensión. «Lo sé», dijo suavemente. «Nunca pensé que lo fuera». Javier desvió la mirada por un segundo. No estaba acostumbrado a la amabilidad. Siempre venía con condiciones. Lo había aprendido por las malas. Pero entonces Victoria habló de nuevo, con una voz aún más suave. «Cuando yo era pequeña», dijo, «hubo días en que yo tampoco tuve pañales. Recuerdo el frío. Recuerdo cómo la gente miraba a mi madre cuando pedía ayuda. Por eso no ayudo por lástima. Ayudo porque conozco esa sensación». Eso lo detuvo. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de ella, la dureza reemplazada por la sorpresa. Por un momento, no dijo nada. Sofía soltó una risita, distraída por el elefante de peluche que asomaba de la bolsa. «Gracias», murmuró él. Entonces ella le sonrió, lo justo para decir de nada. Él giró el carro y se dirigió hacia la salida. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo, dejando entrar el aire fresco del atardecer. Javier empujó lentamente a Sofía hacia el estacionamiento, todavía pensando en ella, esa mujer que no solo lo había ayudado, sino que lo había entendido. Cerca de la salida, sacó un artículo de la bolsa, un puré de fresa y plátano en una bolsita de colores vivos. Lo sostuvo en su mano por unos segundos, luego regresó en silencio y lo colocó con cuidado en un estante junto a la caja. Se quedó con los pañales, las toallitas y el elefante, del que Sofía ya se había enamorado, pero el puré era más de lo que necesitaban, y Javier tenía una regla: solo aceptes lo que no puedas devolver. Afuera, abrochó a Sofía en su silla de auto en la vieja y abollada camioneta. Se sentó al volante y se quedó quieto por un momento. No esperaba que nadie lo ayudara hoy. Ciertamente no la esperaba a ella. No sabía su nombre, ella no se lo había ofrecido, y él no había preguntado. Pero su rostro se quedó grabado en su memoria, sereno, amable y extrañamente familiar. Mientras salía del estacionamiento, susurró para sí mismo, lo suficientemente bajo para que Sofía no lo oyera: «No soy un mendigo». Y por alguna razón, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se lo creyó. La vista desde el piso 30 y 2 de la sede de Castillo Corp se extendía por todo el horizonte. El cristal y el acero brillaban bajo el sol de la mañana, reflejando la ciudad que Victoria Castillo había ayudado a moldear. Pero dentro de su oficina reinaba el silencio. Demasiado silencio. Estaba de pie junto a la ventana, sus dedos girando un pequeño y desgastado medallón de plata. La cadena estaba raída, el metal deslucido. Lo había sostenido así miles de veces, un hábito nacido del dolor. Abrió el cierre. En el interior, grabadas con letras temblorosas, estaban las iniciales: J.R. Eyre. Un golpe en la puerta interrumpió la quietud. «Adelante», dijo sin darse la vuelta. Margarita, su asistente de toda la vida, entró con una pila de papeles. «Los informes de la Junta sobre el proyecto del Distrito Central», dijo, y luego hizo una pausa. «¿Otra vez con ese medallón?». Victoria sonrió débilmente. «Siempre lo hago cuando pienso en el incendio». Dejó que el silencio se alargara antes de responder. «Anoche volví a soñar con eso», dijo, todavía mirando la ciudad. Tenía 8 años. El orfanato se estaba cayendo a pedazos. Dijeron que fue un accidente, pero nunca les creí. La mayoría de los niños lograron salir. Yo no pude». Margarita escuchaba en silencio. Estaba en el piso de arriba. Había humo por todas partes. Me arrastré debajo de la cama. No podía respirar. Pensé que era el fin. Y entonces, alguien derribó la puerta. Se apartó de la ventana, sosteniendo el medallón entre sus dedos. Era un niño, de unos 11 años, con una chaqueta sucia. Me la echó por encima, me levantó y me dijo: «Te sacaré de aquí, ya estás a salvo». Y luego me llevó afuera. Victoria hizo una pausa. Nunca lo encontraron. Ni nombre, ni registro. Los bomberos supusieron que era un niño de la calle. Lo único que me quedó fue esto. Levantó el medallón. Debió de caérsele del cuello cuando me llevaba. Y lo ha estado buscando desde entonces, asintió Margarita.
No abiertamente, pero en su corazón. Supongo que nunca he dejado de hacerlo. Esa tarde, Victoria visitó Una Mano Amiga, una organización sin ánimo de lucro apoyada por Castillo Corp, que ofrecía recursos y apoyo a padres solteros. Iba a menudo, en silencio, sin la prensa. Al pasar por el mostrador de donaciones, se detuvo en seco. Un hombre estaba allí, con una niña pequeña en brazos, firmando unos papeles. Llevaba unos vaqueros manchados de pintura y unas botas gastadas. Tenía una postura fuerte y firme. La niña en sus brazos se reía y aplaudía. El corazón de Victoria dio un vuelco. Era la niña del supermercado. El hombre se giró. Era él. Sus miradas se encontraron, y un destello de reconocimiento pasó entre ellos. Victoria se acercó. No esperaba volver a verle. Javier asintió. Yo tampoco, pero gracias. Sofía está mejor. Es preciosa, dijo Victoria sonriendo. Solo veníamos por pañales. Me dijeron que los jueves reponen. Lo sé, dijo ella. Yo financio este lugar. Javier pareció sorprendido, luego asintió. Ella vaciló. Todavía hace trabajos de carpintería. Javier ladeó la cabeza. Sí, hago trabajos esporádicos cuando puedo. La mayoría en negro. Tenemos camiones en Castillo Corp, dijo ella. Se estropean constantemente. Si le interesa, podría conseguirle un contrato. Horario flexible, pago justo. Los ojos de Javier se entrecerraron ligeramente. ¿Por qué le doy lástima? No, dijo ella suavemente, porque es capaz y honesto, y creo que merece una oportunidad. Él sostuvo su mirada, luego cambió a Sofía de brazo. Lo pensaré, es todo lo que pido. Javier se dio la vuelta y se fue. Victoria se quedó donde estaba, con el pulso más acelerado de lo que debería. No le había preguntado su nombre completo, todavía no. Pero algo en él, su voz, su presencia, se quedó con ella como el humo. Miró el medallón, todavía caliente en su mano. JR, susurró. Y por primera vez en años, se preguntó si el niño del incendio había vuelto. El garaje detrás del almacén principal de Castillo Corp no era nada especial. Solo un amplio espacio manchado de aceite con luces parpadeantes y furgonetas en diversos estados de deterioro. Pero para Javier Rojas se sentía como un propósito. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una rutina. Llegaba temprano cada mañana, con Sofía acurrucada en un portabebés de segunda mano contra su pecho. Ella dormía plácidamente, arrullada por el ritmo de las llaves y las tuercas mientras él trabajaba. Javier era meticuloso. Llevaba un registro de cada tornillo, cada correa, cada arreglo. Nunca inflaba las horas ni mentía sobre una reparación. La gente se dio cuenta, especialmente Victoria. Un jueves, ella apareció por el garaje sin avisar. El olor a aceite de motor la golpeó al instante, pero sonrió a través de él. Sus tacones resonaban suavemente en el hormigón mientras se dirigía hacia donde estaba Javier, en cuclillas junto a una furgoneta, con las mangas remangadas y grasa en los nudillos. Sofía estaba sentada cerca, en el hueco de un neumático viejo, riéndose mientras agitaba un trozo de manguera de freno como una varita mágica. ¿Es seguro?, preguntó Victoria sonriendo. Javier levantó la vista, sorprendido. No tiene líquido. Está bien. Hizo una pausa. Dijo que quería ir a la luna, añadió Javier. Este es su módulo de entrenamiento. Victoria se echó a reír, una risa genuina y sin adornos. Javier sintió que algo se removía en su interior. Hacía mucho tiempo que no oía una risa así. Una semana después, Victoria regresó. Esta vez, no había risas. Javier caminaba de un lado a otro fuera del garaje, con Sofía lánguida en sus brazos. Sus mejillas estaban encendidas y su frente húmeda. «Tiene fiebre», dijo él, con pánico en la voz. «Iba a llevarla a la clínica, pero mi camioneta no arranca». Sin dudarlo, Victoria desbloqueó su coche. «Entra». En la clínica, Victoria se encargó del papeleo mientras Javier no se apartaba del lado de Sofía. «Solo es fiebre», dijo el médico. «Nada grave, pero lo suficiente para asustar a cualquier padre». Afuera, en un banco, esperaron la receta. Javier se aclaró la garganta. «Gracias». La voz era baja, casi quebrada. No era un gracias casual. Venía de un lugar más profundo. Victoria no sonrió esta vez, solo asintió. «Por favor». En las semanas siguientes, Victoria comenzó a visitar el garaje con más frecuencia. Siempre tenía una excusa.
pero se quedaba más tiempo del necesario. Javier empezó a guardar los mejores momentos de Sofía para compartirlos con ella. Y Victoria se encontró riendo más, sonriendo más. Algo estaba creciendo entre ellos. No un romance, todavía no, pero algo cálido y real. Todo comenzó con una fotografía, una imagen granulada tomada con el teléfono de alguien y publicada en las redes sociales con una leyenda que era más veneno que elogio. Mostraba a Victoria Castillo, elegante e impecable, arrodillada junto a una camioneta oxidada, sosteniendo a una niña envuelta en una manta rosa descolorida. El momento fue inocente, un segundo fugaz cerca de un centro comunitario, mientras Javier luchaba con los cinturones del asiento del coche y Victoria sostenía a Sofía. Para la mañana siguiente, la imagen estaba en todas partes. Multimillonaria abraza al hijo de un hombre pobre. ¿Compasión real o truco publicitario? Los titulares gritaban. Algunos la elogiaron, pero la mayoría no. Victoria leyó todo en silencio en su oficina. El teléfono sonaba sin parar. Reporteros, gestores de crisis, inversores. No respondió a ninguno. En su lugar, se acercó a la ventana. Por dentro, se sentía como aquella niña pequeña en el orfanato, invisible y sola de nuevo. Ese día, Javier estaba debajo del capó de una furgoneta cuando su teléfono vibró. Abrió un artículo de noticias, luego otro y otro. Las palabras lo golpearon como puñetazos. El nombre de Victoria, arrastrado por el barro. La foto de Sofía, expuesta para que todos la vieran. La rabia hirvió en su pecho, no porque usaran su imagen, sino porque la habían convertido a ella en la villana. Sin pensarlo, se dirigió directamente al edificio principal. «Necesito ver a Victoria», le dijo a la recepcionista. Ahora. Su voz no dejaba lugar a discusión. 2 minutos después, las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo. Victoria levantó la vista cuando Javier entró. Sus ojos estaban cansados. «No tienes que lidiar con esto sola», dijo él. «Estoy bien». «No, no lo estás», espetó él. Luego se contuvo. «Están arrastrando tu nombre por el barro, usándome a mí, usando a Sofía». Victoria desvió la mirada. «Pasará. Eso no significa que debas soportarlo». Un silencio se extendió entre ellos, y entonces Victoria dejó escapar un suspiro tembloroso. «No estoy llorando por los titulares», susurró, su voz quebrándose por primera vez. «Estoy llorando porque es la primera vez que alguien me defiende». «Tú me defendiste», dijo él en voz baja. Victoria levantó la vista, con los ojos brillantes. «Cuando era niña», dijo, «soñaba con que alguien se interpusiera entre el mundo y yo, solo una vez. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería». Hizo una pausa. «Tú acabas de hacer eso». Y así, los muros que ella había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. El sobre llegó con el correo de la mañana. Dentro, una carta oficial de Castillo Corp. «Nos gustaría ofrecerle el puesto de director de operaciones logísticas. A tiempo completo, beneficios incluidos». Javier se quedó sentado en su sofá, con la carta en el regazo. «Director». Él quería decir que sí, pero las viejas voces se colaron en su mente. «No estás cualificado. Descubrirán quién eres en realidad». Esa noche, mientras la lluvia caía afuera, llamaron a su puerta. Era Victoria, con el pelo húmedo por la lluvia y sosteniendo una gruesa manta doblada. «Para Sofía», dijo. Javier la dejó pasar en silencio. El apartamento era modesto, pero limpio. Victoria se inclinó y colocó suavemente la manta sobre Sofía. «Recibí tu carta», dijo él finalmente. «Lo imaginé. No estoy seguro de poder hacer ese trabajo». Victoria lo miró largamente. Luego, lenta y cuidadosamente, se acercó y le tomó la mano. «Javier», dijo en voz baja, «no le des la espalda a alguien que cree en ti». «He cometido errores», dijo él, con un nudo en la garganta. «Yo también. Desde la universidad, nunca terminé nada. Has criado a una niña solo. Arreglas lo que está roto. Siempre cumples. Eso significa más». «Te veo, Javier», dijo Victoria, apretándole la mano, y algo se abrió dentro de él. Bajó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran, silenciosas y firmes. Victoria dio un paso adelante y lo abrazó, fuerte y seguro. Por primera vez en mucho tiempo, Javier Rojas dejó que alguien compartiera su carga. Y cuando la lluvia finalmente cesó y Victoria se giró para irse, él dijo las 2 palabras que lo cambiaron todo. «Acepto el trabajo».
La ciudad brillaba abajo, un mar de cristal y luz, pero Victoria Castillo no la veía. Estaba sentada sola en la terraza de la azotea de la sede de Castillo Corp. En su mano sostenía el pequeño medallón de plata, deslucido por el tiempo. Lo abrió con cuidado. En el interior, grabadas con letras débiles y torpes, estaban las iniciales, J.R. Lo había llevado durante más de 20 años. El recuerdo ya no era borroso. El fuego, el humo, la voz del niño. Se había pasado la vida preguntándose si alguna vez lo encontraría. Esa noche, le envió un mensaje a Javier. ¿Puedes verme mañana por la mañana en la azotea? Necesito preguntarte algo. Su respuesta fue rápida. Claro, allí estaré. A la mañana siguiente, Javier subió a la azotea justo después del amanecer. Victoria ya estaba allí. Lo miró durante un largo rato y luego habló. Javier, ¿cuál es tu nombre completo? Él parpadeó. Javier Rojas. Ella metió la mano en el bolsillo y sacó el medallón, sosteniéndolo en la palma de su mano abierta. ¿Te resulta familiar? En el momento en que lo vio, la expresión de Javier cambió. Lo tomó con cuidado y lo abrió. No he visto esto en más de 20 años, murmuró. Era mío. Mi madre me lo dio cuando era pequeño. Levantó la vista, confundido. ¿Dónde lo encontraste? La voz de Victoria era suave. Hubo un incendio. En mi orfanato. Estaba atrapada arriba. Pensé que iba a morir. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Recuerdo ese incendio, dijo lentamente. Vivía cerca. Vi el humo y corrí hacia allí. Alguien dijo que todavía había una niña dentro. Se detuvo. Eras tú. Victoria asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Derribaste la puerta. Solo eras un niño. Me echaste tu chaqueta por encima y dijiste, te sacaré de aquí. Ya estás a salvo, susurró Javier completando la frase. Se le cortó la respiración. Eras tú. Y esto, dijo Victoria, señalando el medallón, lo tenía todavía en la mano cuando me sacaron. Javier metió la mano en su cartera y sacó un trozo de papel doblado y amarillento. Se lo entregó. Ella lo desdobló. Era una tosca lista de evacuación, con una anotación garabateada en la parte inferior con letra infantil. Niña rubia, habitación 14, salvada. Lo he guardado desde entonces, dijo Javier. Siempre me pregunté qué había sido de ti. Victoria no podía hablar, con la garganta ahogada por la emoción. Se acercó y apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Me salvaste la vida, susurró ella. Y tú me devolviste la mía, respondió Javier. Epílogo. Un año después, el garaje manchado de aceite había sido reemplazado por una oficina con paredes de cristal. Javier era el director de logística, pero su proyecto más preciado era el taller Segunda Oportunidad, un programa de formación profesional para padres solteros que ofrecía formación gratuita en mecánica, cuidado de niños y ayuda para encontrar trabajo. Era todo lo que él había necesitado en su día, ahora ofrecido a otros. El programa floreció. Historias como la de María González, una madre soltera que se convirtió en una mecánica certificada, o la de Tomás Wilson, un trabajador de la construcción lesionado que encontró una nueva vida como un talentoso carpintero, se convirtieron en la norma. La relación de Javier y Victoria creció de forma natural, cimentada en el respeto mutuo y un propósito compartido. La pedida de mano tuvo lugar en la misma azotea donde descubrieron su pasado. Se casaron en el jardín del centro Segunda Oportunidad, rodeados de la gente cuyas vidas habían ayudado a cambiar. Sofía, que entonces tenía 5 años, fue la niña de las flores. 10 años después, la Fundación Segunda Oportunidad era un modelo nacional con centros en 15 ciudades. Javier, Victoria y una Sofía adolescente vivían en una casa con vistas a la ciudad. En la repisa de la chimenea, en un marco, se encontraba un pequeño y desgastado medallón de plata junto a un trozo de papel amarillento. Niña rubia, habitación 14, salvada. Un recordatorio de que a veces el rescate llega 2 veces y que el amor puede encontrar su camino a casa, incluso a través de décadas de distancia. Una noche, sentados en el porche, Sofía se sentó entre ellos. ¿Estáis hablando otra vez de los viejos tiempos?, preguntó con una sonrisa. Siempre, dijo Javier, rodeando con sus brazos a las 2 mujeres de su vida. Bien, dijo Sofía, porque es la mejor historia que conozco. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer, los 3 se sentaron en un silencio confortable,
envueltos en un amor que había nacido de la adversidad y se había convertido en algo hermoso y eterno.